Comenzamos con la parte de la traumatología para esta clase de segunda vuelta que tiene que ver con la ortopedia infantil. El primer tema que vamos a hablar sobre la ortopedia infantil tiene que ver con las epifisiolisis, la clasificación de las epifisiolisis. Una epifisiolisis traumática es una lesión que se produce a nivel del cartílago de crecimiento. Existe una clasificación que es la clasificación de Salter y Harris acerca de las epifisiolisis. Clasificación que aparece en la figura 80 de la página 1597 del manual. Repito, figura 80 de la página 1597 del manual. Básicamente existen 5 tipos de epifisiolisis. La epifisiolisis tipo 1 es una epifisiolisis, una lesión que se produce completamente a nivel de la zona hipertrófica del cartílago fisario. Por lo tanto, existe poca probabilidad de que se haya lesionado la zona germinal y existe poca probabilidad de que se produzca una alteración del crecimiento, una epifisiodesis o cierre precoz del cartílago de crecimiento. La epifisiolisis tipo 2 es una epifisiolisis que transcurre fundamentalmente por la zona hipertrófica, pero en algún punto tiene un trazo metafisario. Por lo tanto, la zona germinal del cartílago de crecimiento también se ve respetada y ocurre lo mismo que en las tipo 1. La probabilidad de lesión del cartílago de crecimiento en la zona noble es baja y por lo tanto la alteración del crecimiento de la epifisiodesis también es baja. Una epifisiolisis tipo 3 es aquella en la cual el trazo transcurre por zona hipertrófica, pero existe un punto en el cual la epifisiolisis afecta a la zona de la epífisis. Por lo tanto, al menos en un punto, la zona germinal del cartílago de crecimiento, la zona noble, la zona de reserva de células a partir del cual el crecimiento se produce, se ve lesionada. Por lo tanto, estos enfermos, estos niños que tienen una epifisiolisis tipo 3, tienen riesgo, sobre todo si esta epifisiolisis está desplazada, de sufrir una alteración del crecimiento, una epifisiodesis traumática. La epifisiolisis tipo 4 es aquella que va de zona metafisaria a zona epifisaria, por lo tanto, también en algún punto concreto de la zona germinal del cartílago de crecimiento se ha producido una lesión, volviendo a ocurrir lo mismo. Existe probabilidad, fundamentalmente si está desplazada, de que exista una alteración del cartílago, una alteración del crecimiento, una epifisiodesis o cierre precoz de la fisis. Y una epifisiolisis tipo 5 transcurre fundamental y casi exclusivamente por zona noble, por zona germinal. Es prácticamente un cierre traumático del cartílago de crecimiento. Muchas veces no se puede tratar, fundamentalmente hay que tratar las secuelas de la misma. Algunas peculiaridades de los distintos tipos de epifisiolisis. Por ejemplo, de la epifisiolisis tipo 2, es decir, la que tiene trazo metafisario, decir que es la más frecuente. De la epifisiolisis tipo 3, es decir, la que tiene trazo epifisario, decir que cuando afecta a la fisis distal de la tibia en un adolescente preadulto, se denomina lesión de Chaput-Tillot. Repito, una epifisiolisis tipo 3 en la fisis distal de la tibia es la fractura de Chaput o fractura de transición. Se le denomina fractura de transición porque, repito, es un adolescente preadulto, en la transición entre la adolescencia y la edad adulta. Las epifisiolisis tipo 4 son muy típicas del cóndilo humeral infantil. Repito, epifisiolisis tipo 4 asociada a lesiones en el cóndilo humeral infantil. Hacemos la pregunta 43 del test de segunda vuelta, que dice que un joven de 12 años durante la disputa de un partido de baloncesto sufre una caída sobre el tobillo, tras lo cual es incapaz de apoyar el mismo, presentando tumefacción y deformidad. El estudio radiográfico demuestra un trazo fisario distal de tibia, una epifisiolisis a nivel de la tibia distal, con un fragmento epifisario añadido, por lo tanto es un tipo 3. Desplazado unos 5 milímetros, por lo tanto, repito, 12 años, un adolescente, fase preadulta, epifisiolisis tipo 3. En la fisis distal de la tibia nos están hablando de una fractura de Chaput. Señale el enunciado falso. Radiográficamente se corresponde con un grado 3 de Salter y Harris, es cierto, lo acabamos de decir, se trata de una fractura de Chaput-Tillot, como decía. Una potencial complicación de este tipo de lesiones es la epifisiodesis. Una epifisiodesis es un cierre precoz del cartílago de crecimiento. Si tras un intento de manipulación cerrada no se logra una reducción satisfactoria, puede estar indicada la cirugía en este paciente. Eso es cierto también. La falsa es la 3, porque dice que en este caso el tratamiento ortopédico probablemente resulte satisfactorio. Este tipo de epifisiolisis, al estar desplazada, en términos generales suele requerir tratamiento quirúrgico. La respuesta falsa es la 3. El siguiente tema de ortopedia infantil que vamos a tratar
es la cadera infantil, la cojera infantil en algunos casos, pero básicamente la cadera infantil. En el cuadro o en los distintos cuadros que se engloban dentro de la patología de la cadera infantil, fundamentalmente vamos a hablar de la displasia congénita de cadera, de la enfermedad de Perkins y de la epifisiolisis femoral proximal. Hago referencia a la tabla 21 de la página 1600-1600 del manual. Repito, tabla 21 de la página 1600-1600 del manual. Y repito, de esos 5 cuadros que aparecen, fundamentalmente vamos a hacer referencia a la displasia congénita de cadera, a la enfermedad de Perkins y a la epifisiolisis femoral proximal. Comenzamos por la displasia de cadera. En la actualidad, si nos plantean una pregunta acerca de la displasia de cadera o la luxación congénita de cadera, probablemente nos planteen a un recién nacido. ¿Por qué? Porque, como veremos a continuación, existe un diagnóstico neonatal, un screening neonatal de las caderas. Prácticamente a todos los recién nacidos, del mismo modo que se le hace un screening hormonal, se le exploran las caderas. Por lo tanto, es bastante probable que el diagnóstico de esa luxación congénita de cadera la encontremos en un recién nacido. Los factores de riesgo que debemos de conocer en lo que a la luxación congénita de cadera se refiere son, en primer lugar, el sexo femenino. Se produce fundamentalmente en niñas. El segundo factor que debemos de recordar es la disposición al parto de nalgas, la disposición en podálica. El tercer factor de riesgo que debemos de conocer es todo aquello que haga que haya poco líquido amniótico en el útero de la madre. Por ejemplo, que la madre sea primípara, que existan oligohidramnios o que existan partos gemelares. Recordad también su asociación con la tortícolis muscular congénita, fundamentalmente porque si en una pregunta nos planteasen qué hacer ante un recién nacido con una tortícolis muscular congénita, aparte del tratamiento de esta, habría que hablar de la exploración de las caderas. En lo que se refiere a la clínica de la luxación congénita de cadera, fundamentalmente, como digo, nos vamos a encontrar probablemente a una recién nacida, y en lo que a la clínica se refiere, nos vamos a encontrar, en primer lugar, a una asimetría de pliegues. ¿Eso qué significa? Significa que como una cadera está luxada, un miembro, una pierna es más corta que la otra, por lo tanto los pliegues del muslo no van a estar en las dos piernas colocados en la misma distancia o en la misma posición. Recordad, asimetría de pliegues. La niña va a tener, en este caso la niña o el niño, fundamentalmente como digo la niña, una limitación para la abducción, para la separación de la pierna. Y como sabéis existen dos pruebas, dos maniobras que aparecen en la figura 88 de la página 1600 del manual. Esas maniobras son la maniobra de Barlow, que luxa las caderas, y la maniobra de Ortolani, que las reduce. Básicamente son maniobras que exploran la cadera y cuando se reduce y se luxa la cadera se produce un clic en la misma. Repito, un clic. Por lo tanto, maniobra de Barlow y Ortolani provocando un clic en las caderas. El diagnóstico por imagen en los 3 primeros meses ante una niña o niño, pero como digo, suele ser más frecuente en una niña, con una asimetría de pliegues, limitación para la abducción y Ortolani y Barlow positivo, el diagnóstico por imagen, repito, en los 3 primeros meses va a ser un diagnóstico ecográfico. No se debe de realizar una radiografía. En los 3 primeros meses el diagnóstico es ecográfico. Y a partir de ese tercer mes se puede realizar una radiografía en la cual se pueden medir múltiples parámetros y múltiples ángulos que aparecen resumidos en la figura 89, repito, figura 89 de la página 1601 del manual. Repito, figura 89 de la página 1601 del manual. ¿Cómo se trata una luxación congénita de cadera? Pues mirad, en los primeros 6 meses de vida el tratamiento es con un arnés de Pavlik. Repito, arnés de Pavlik. Bien porque no hayamos tratado durante los primeros 6 meses de vida o porque el arnés de Pavlik fracasa, repito, si nos encontramos una luxación congénita de cadera en una niña por encima de los 6 meses porque no se ha tratado, o bien se ha tratado con un arnés de Pavlik y este fracasa, a partir de los 6 meses el tratamiento consiste en primer lugar, una tracción blanda. ¿Esto qué significa? Significa que la cadera de la niña lleva más de 6 meses luxada, por lo tanto ya no es tan fácil volver a colocarla en su sitio. Requiere de mantener a la niña en tracción una temporada. Posteriormente se intenta una reducción cerrada en quirófano. Se trata de colocar la cadera en su sitio, para lo cual en ocasiones son necesarias determinadas tenotomías, es decir, hay que cortar determinados tendones para conseguir que la cadera vaya a su sitio.
Una vez que conseguimos que la cadera vaya a su sitio, repito, reducción cerrada asociada a una terotomía o tenotomías, cortar diferentes tendones, ya no vale con colocar un arnés, hay que colocar un yeso, que es un yeso pelvipédico, es decir, que va de la pelvis a los pies, cuya imagen tenéis en la figura 93 de la página 1603 del manual. Repito, figura 93 de la página 1603 del manual. El segundo cuadro del que vamos a hablar de patología en la cadera es la enfermedad de Perthes. La enfermedad de Perthes básicamente se puede considerar como una necrosis avascular de la fisis proximal del fémur que se produce fundamentalmente en niños rondando los 4 a 10 años de edad. Los factores de riesgo que podemos encontrar en una enfermedad de Perthes la verdad es que son escasos. Es más frecuente en varones, pueden existir alteraciones de la coagulabilidad sanguínea y están descritos determinados factores mecánicos. ¿Cuál va a ser la clínica que nos vamos a encontrar ante una enfermedad de Perthes? Básicamente el niño lo que va a contar va a ser probablemente una cojera dolorosa, es decir, el niño cojea a expensas de esa cadera y cojea porque le duele. Y a la exploración lo que nos vamos a encontrar es una limitación de la separación de las piernas y de la rotación interna de la misma. Repito, limitación de la separación de esa pierna y de la rotación interna de la cadera. El diagnóstico de la enfermedad de Perthes es radiológico. Como en toda necrosis, fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar va a ser un colapso de la cabeza. Y existe una clasificación, que es la clasificación de Herring, figura 97, página 1605 del manual, que nos clasifica la enfermedad de Perthes radiológicamente en función del colapso que sufren tres columnas en las que se divide la cabeza. Repito, clasificación de Herring, página 1605 del manual, diagnóstico y clasificación radiológica de la enfermedad de Perthes. Sin embargo, probablemente lo más importante y lo más preguntable de la enfermedad de Perthes, porque es lo que más y mejor establecido está, son los factores pronósticos de la enfermedad de Perthes. Realmente, probablemente lo más importante junto con la clasificación a la hora del examen de la enfermedad de Perthes. Estos factores pronósticos se recogen en la tabla 23 de la página 1605 del manual. Repito, tabla 23 de la página 1605 del manual. Son factores de mal pronóstico la aparición de la enfermedad de Perthes en una edad avanzada, fundamentalmente por encima de los 6 años, el que afecte a una niña, la obesidad de la niña, la limitación de la movilidad, es decir, que la cadera se mueva menos que la contralateral, que tenga una actitud en flexo y, por supuesto, que en la clasificación de Herring a la que hacía relación presente un estadio radiológico avanzado. El tratamiento de la enfermedad de Perthes para nada está tan bien establecido como el tratamiento de la luxación congénita de la cadera, por lo tanto es bastante menos preguntable. Aparte de lo que aparece en el manual, los dos principios básicos del tratamiento de la enfermedad de Perthes son, en primer lugar, mantener la cabeza centrada en el acetábulo, para lo cual se pueden utilizar diferentes cortesis, y en segundo lugar, mantener la movilidad de la misma. Por lo tanto, como resumen de la enfermedad de Perthes, recordad, muy importante, los factores pronósticos, y en lo que al tratamiento se refiere, recordad que no está tan bien establecido ni tan bien sistematizado como la luxación congénita de cadera. Dos factores o dos objetivos fundamentales del tratamiento de la enfermedad de Perthes: mantener la cabeza centrada en el acetábulo, para lo cual existen diferentes ortesis, y mantener la movilidad de la cadera.